gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Buenos días, quiero de nuevo darte la bienvenida a estos devocionales de la comunidad. Estamos en esta semana reflexionando y hablando sobre la gracia vertebrando las disciplinas espirituales. Hemos hablado durante toda la semana la importancia de que nosotros entendamos la gracia como parte esencial de este camino hacia el crecimiento espiritual que estamos queriendo hacer desarrollando disciplinas espirituales. Fijaros, quiero leeros un versículo famoso de un texto muy famoso, en el cual Jesús está hablando a Simón, a Pedro, y él le pregunta 3 veces esta misma pregunta. En Juan 21:16 dice, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Fijaros, esta pregunta es clave para nuestras vidas, clave para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros que queremos estar desarrollando estas disciplinas, necesitamos entender que no podemos separar la disciplina del crecimiento de lo que es el amor de Dios. Y que este amor de Dios solamente lo vamos a entender cuando entendamos y caminemos en la gracia de Dios. Fijaros, Gregorio de Nisa en el siglo IV, este gran hombre de Dios, este gran siervo de Dios, escribía en un libro que llamó La vida de Moisés. Decía, esta es la verdadera perfección. No evitar una vida mala porque nosotros, como los esclavos, tememos servilmente el castigo, ni hacer el bien porque esperamos recibir recompensa como si sacáramos provecho de la vida virtuosa por alguna clase de arreglo formal. Al contrario, no haciendo caso de las cosas por las que esperamos y que han sido reservadas por la promesa, consideremos que caer de la amistad de Dios es la única cosa terrible que podía sucedernos y que llegar a ser amigos de Dios es lo único digno de honor y anhelo. Fijaros, en esta palabra de Gregorio, él nos está animando a no vivir como muchas veces vivimos en este mundo y es algo que esta sociedad trabaja y es ese sistema de castigos o premios, el recibir, ese premio por lo que hacemos bien o el castigo o la penalidad por lo que hacemos mal. Esto es algo que no solamente hacemos en el mundo, no hacemos solamente en la sociedad o en el trabajo, sino que lo hacemos también en nuestra vida espiritual. Muchas veces como cristianos vivimos a base de esa búsqueda de recibir premios o de evitar el castigo. A veces llamamos, bueno, es que vamos a recibir las coronas según lo que vayamos a hacer. O es que, bueno, si hacemos esto, vivimos como de tal manera, pues el Señor no nos va a castigar o no va a darnos aquello que merecemos. Fijaros, es muy curioso que siendo discípulos de Cristo y viviendo una fe o desarrollando o declarando que vivimos una fe cristiana que se sustenta sobre la entrega sacrificial, esa entrega desinteresada, altruista de nuestro Señor Jesús, nosotros seamos movidos a obedecer por el resultado que vamos a obtener. Pero fijaros, la palabra de Dios nos habla de que nosotros necesitamos ser movidos a la obediencia por amor a esa obediencia, por amor a quien queremos obedecer, por amor a nuestro Señor. Y para que nosotros podamos crecer, digamos, en ese amor a la obediencia, amor a nuestro Señor, necesitamos conocer y crecer en la gracia de Dios. Porque ese crecimiento de la gracia de Dios nos va a ayudar a crecer en el conocimiento del amor de Dios, que va mucho más allá de ese sistema de premios o de castigo. Es algo que nosotros necesitamos entender. Entonces, hermanos, en esta semana hemos estado hablando mucho de que necesitamos desarrollar las disciplinas espirituales, pero que estas disciplinas no pueden estar en ningún momento separadas de la gracia de Dios. Muy al contrario, es esa gracia de Dios que es la que nos enseña y nos habla del amor de Dios, la que tiene que vertebrar todo el trabajo y todo el desarrollo de las disciplinas espirituales, porque recordar, las disciplinas espirituales no son un fin en sí mismo, sino son el medio por el cual el Señor trabaja en nosotros, son
como es la herramienta por medio del cual nosotros nos ponemos en ese horno del Señor, donde somos moldeados, somos transformados por Él. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos la gracia de Dios y empezamos a ver, digamos, esa gracia de Dios, es la manera que nosotros podemos entender sobre todo el amor de Dios, podemos entender ese a Dios que es amor y cómo Él quiere trabajar en nuestra vida y cuánto Él quiere hacer en nuestra vida y nos quiere amar para desarrollar que nos parezcamos a su Hijo Jesús. Cuando nosotros entendemos esa gracia y por lo tanto ese amor, es cuando nosotros queremos desarrollar la amistad con Dios. Como decía Gregorio, es un desastre, sería el mayor desastre que cayéramos de esa amistad con Dios. Pero lo más maravilloso que nos puede pasar es ser amigos de Dios. Es en esa relación de amistad con Dios cuando nosotros queremos desarrollar esas disciplinas que nos van transformando, que nos van haciendo ser diferentes para parecernos a Cristo Jesús. Porque recordar, hablábamos el miércoles pasado en nuestro taller, en nuestro estudio, que cuando nosotros desarrollamos las disciplinas espirituales sin gracia, sin la gracia de Dios, entonces tenemos peligros. Tenemos el peligro de la autoexaltación, el peligro de la denigración o de la autodenigración o el autoengaño. Y solo cuando nosotros practicamos esas disciplinas en la gracia de Dios, solo cuando nosotros amamos y conocemos el amor de Dios y por lo tanto vivimos en esa amistad con Dios, cuando nosotros podemos evitar esos peligros que nos separan de la voluntad de Dios y que nos separan de vivir y de disfrutar de lo que Dios quiere en nosotros. Por lo tanto, para concluir esta semana en la cual estamos hablando de las disciplinas y la gracia de Dios, yo quiero animarte a que nosotros podamos crecer en la relación con Dios, crecer en la amistad con Dios, crecer en ese amor a Dios, porque nos va a ayudar a entender qué es lo que Él quiere de nosotros. Nos va a ayudar a reconocer y a fijar en nuestra mente que ese amor está derramándose continuamente en nosotros. Y al entender eso, vamos a vivir en libertad. Y esa libertad nos va a dar el poder desarrollarnos, el poder sentirnos amados, valorados y por lo tanto a poder vivir y disfrutar de las disciplinas espirituales trabajadas en la gracia de Dios. Yo te animo a que en este día tú puedas pensar cuánto de ese sistema de galardón o de castigo está en mi vida o está en tu vida, para que nosotros lo apartemos. ¿Cuánto tenemos que trabajar nuestra amistad y nuestro amor a Dios para que nosotros podamos disfrutar y crecer en esas disciplinas espirituales para hacernos más parecidos a Cristo Jesús? ¿Cuánto de nuestra vida está puesto en la vida espiritual y cuánto está puesta en la vida física? Para que nosotros, evaluando eso, podamos crecer en esa vida espiritual. Y por último, ¿qué pasos concretos tenemos que dar para fortalecer nuestra amistad con Dios? ¿Qué cosas necesitamos fortalecer, quitar por un lado y crecer y hacer crecer para que nuestro amor, nuestra amistad con Dios sea real en cada momento? Esa amistad que nos va a llevar a vivir la gracia de Dios cada día. Te animo a tomar decisiones y te bendigo en el nombre del Señor. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no